Acerca de la determinación del hato ganadero en la formación de mentalidades en el Santo Domingo colonial, obviamente que toca el tema de la historia colonial de Santo Domingo. Iniciada con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, el encuentro de culturas, como se llama eso en la nueva historiografía crítica, más que el descubrimiento, y culmina este proceso prácticamente con la independencia nacional en 1844, que se habían producido otros hechos como la ocupación de Francia, 1802 al 9, y la propia independencia efímera producida a finales de 1821 por Núñez de Cáceres, que fue un periodo de cerca de 3 meses y medio de una cierta independencia. Pero lo real es que 3 siglos y medio normaron, desde la llegada de Cristóbal Colón a Santo Domingo en 1492, normaron eso que se conoce como historia colonial. Un periodo largo, definitorio, fundamental para explicar la idiosincrasia, para explicar las formas económicas heredadas en la Primera República, para explicar las ideologías y las formaciones políticas posteriores a la independencia nacional. Tal vez es importante destacar que en el primer siglo importante de esta vida colonial, el 1500, el siglo XVI, se produjeron 3 modelos de explotación colonial. Primeramente se dominó la economía, fue dominada por el oro, lo que le llaman la economía del oro. Posteriormente hubo un decrecimiento de la importancia del oro hacia los años 1510, y el oro comienza a ser sustituido por el azúcar, que comenzaba a tener una demanda entre los grupos de la nobleza europea, un producto exótico, un producto nuevo, que combinado con el té, el café y el cacao, crearon una especie de cultura de los productos exóticos provenientes muchos de ellos de América. Y a esa industria azucarera nuestra, que se inicia en 1521, con la llegada en masa de más de 2.500 esclavos autorizados por la corona española en lo que se llaman las licencias, que si bien es cierto fueron autorizadas en 1517, llegan hacia la isla en el 1521. Se desarrolla la industria azucarera con 2 modalidades, el trapiche y el ingenio. El trapiche movido por extracción animal, y el ingenio ya por un dinamo, por caída de agua. Ese era mucho más industrial y más complejo. Ese dominio, en el caso nuestro, la industria azucarera colonial, se quedó hasta los años 1560, 1570, que, afectado por una serie de decisiones de la corona española, producto de los intereses que ellos de una u otra manera entendían favorables a sus razones de ocupación en la región del Caribe, afectaron negativamente a la industria azucarera, colapsa la industria azucarera, que fue de una u otra manera regulada por la Casa de Contratación de Sevilla, que fue la institución que crea España para regular estas relaciones, y esa caída de la industria azucarera, por la abundancia de ganado, la sustituye lo que se conoce como, en la historia dominicana, el hato ganadero. En 1500 fue también el periodo importante en que se crearon las principales instituciones, el cabildo, las cofradías, los gremios, la Real Audiencia, los virreinatos que gobernaban en la región americana y que representaban el poder de la corona española, y obviamente las encomiendas, las reparticiones, primero en los primeros años de la llegada de Cristóbal Colón, después de la misma, para aplacar un poco lo que fue la rebelión de Roldán, se produjeron las reparticiones, la manera en que los indios fueron repartidos, sobre todo entre funcionarios militares, para aplacar su ira y sus ansias de poder. Pero también otra institución que se crea es las encomiendas. Y las encomiendas era una manera de camuflajear lo que fue el proceso de esclavitud que se vivió con la población aborigen. El rey, que eran considerados los indios súbditos del rey, eran encomendados a vecinos y poderosos de la isla para que trabajaran y pagaran un tributo y se quedaran con una riqueza que le producía la mano de obra aborigen, que también ese tributo se pagaba en algodón. Estas fueron un poco las características del 1500, que
termina con el hato ganadero, el contrabando de mercancías, sobre todo piel de animales, de reses, en la parte norte, que eso se le llama el contrabando. Se produjeron incursiones de piratas y corsarios en todo el Caribe y en Santo Domingo, como la de Francis Drake, que había sitiado la ciudad de Santo Domingo después de los años 1550, 1560, y todo ello produjo una situación ambivalente, sobre todo en la economía, y trajo consigo la devastación de Osorio, que se produjeron en 1605-1606. Tal vez las devastaciones de Osorio son una línea fronteriza, una raya de Pizarro que permite establecer los primeros puntos convergentes para ir construyendo una diferencia. ¿Por qué razón? Porque las devastaciones de Osorio, que dieron paso a la formación de Vallaguana y Monte Plata, dos ciudades que se fundan hacia el centro de la ciudad, con ciudades que eran afectadas por el contrabando en la parte norte, que llegaba hasta lo que hoy es Haití. Eso también trajo consigo respuestas a las ocupaciones que se hacían lentamente desde la costa norte hacia el centro desocupado de la isla, que lo hacían bucaneros, filibusteros y piratas, sobre todo ingleses y franceses, y que las cincuentenas, bien trabajadas por el libro de el padre Fray Cipriano Dutrera, Dilucidaciones históricas, y otros historiadores hacen referencia a las cincuentenas. Estas cincuentenas eran pelotones de 50 hombres criollos que defendían el territorio desocupado de aquellos que consideraban forasteros, y ya esto genera un sentimiento de diferencia, un sentimiento de pertenencia al suelo, que es un factor que hay que verlo con pinzas desde el punto de vista histórico, y que desde el punto de vista antropológico genera una perspectiva y un enfoque de lo que fueron los inicios, los cimientos de un proceso de construcción de algo que venía luego a producirse en el siglo XVIII. Nos referimos un poco al proceso de criollización. Este factor de las devastaciones termina con la ocupación francesa de la parte oeste y la formación de la colonia del Saint-Domingue francés, el Santo Domingo francés, que en el siglo XVIII presenta un panorama económico muy favorable, con un auge extraordinario de la producción de azúcar, una explotación intensa de la mano de obra esclavizada y una gran importación de mano de obra, sobre todo los grupos FON del antiguo reino de Dahomey. El siglo XVIII definió el perfil de esa colonia, que fue la más rica de América, la colonia de Saint-Domingue. Produjo una gran importación de mano de obra, había hacia 1750, 1760, más de 500,000 de esclavos en esa colonia, mientras que la parte del Santo Domingo español entraban lo que llaman los historiadores el siglo de la miseria, el siglo de la pobreza. Sin embargo, pautada esta por el hato ganadero, que vendía a su vez ganado a la colonia francesa, esas relaciones comerciales fue la que permitieron la subsistencia de esta colonia de Santo Domingo español. Para mí, desde el punto de vista antropológico, en una lectura etnohistórica, relacionando los elementos históricos, los elementos culturales, el siglo XVIII fue determinante en la definición de la idiosincrasia dominicana, o de la dominicanidad temprana, o de los cimientos, de los elementos criollos, que más tarde en el siglo XIX aparecen ya como elementos particulares importantes en la formación de la conciencia nacional. Entonces, este factor de pobreza por un lado, pero de comercio con la colonia del Santo Domingo francés, combinó una economía desacelerada, una sociedad un poco a ritmo, a contrapunto, a contrapelo de lo que era el ritmo intenso del Santo Domingo francés, y de una u otra manera, ya cuando llega el siglo XIX, ya habían cimientos de identidad que posteriormente, como vamos a ver luego, fueron determinantes en la construcción de una conciencia identitaria y posteriormente de una conciencia nacionalista que produjo la
desocupación de la parte de Santo Domingo por parte del ejército haitiano.